las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. Un sorpresivo incidente armado en la frontera con Colombia. Un militar ecuatoriano y 5 presuntos guerrilleros colombianos murieron en un enfrentamiento que se dio en territorio ecuatoriano, Teresa. Hola amigos, bienvenidos. La patrulla del ejército ecuatoriano tuvo que enfrentarse cuando la columna guerrillera había penetrado en nuestro territorio. Los irregulares no acataron la orden de alto y allí empezó el enfrentamiento. El informe con Hernán Higuera. Con 24 horas de anticipación, los militares ecuatorianos ya habían detectado la presencia de irregulares colombianos en nuestro territorio. Estaban en la cooperativa 18 de noviembre, sector Puerto Mestanza, en las riberas del río San Miguel. Pidieron refuerzos y actuaron 60 hombres del Comando Operacional 1 Norte, según el general Leonardo Barreiro, jefe del Comando Conjunto. A pesar de las advertencias de los soldados ecuatorianos para lograr su entrega voluntaria, los presuntos integrantes abrieron fuego con armas de grueso calibre, ataque que fue repelido con el uso progresivo de la fuerza en defensa propia por nuestras tropas. El teniente de infantería Diego Maldonado, de 28 años, recibió un disparo y perdió la vida, pero el combate siguió en la línea de frontera con otros insurgentes que atacaron del lado colombiano durante 5 horas. Así lo informó el general Edison Narváez, comandante de la 4ª División. Desde las 5:45 que se inició esta operación hasta aproximadamente las 10 horas que ha cesado ya el fuego de parte del lado colombiano. Allí resultó herido el cabo Raúl Montachana. Del lado de los irregulares hay 5 fallecidos, 4 hombres y una mujer, y 2 personas en custodia de los militares para ser entregados a la fiscalía. Abriendo fuego con francotiradores y lanzando granadas de fusil en contra de nuestras tropas. Las tareas de recuperación del militar caído y del cabo herido tomaron varias horas. Esto es un doloroso ejemplo de cómo nuestros soldados de la patria ponen en riesgo sus vidas para defender la soberanía nacional. El oficial Diego Maldonado deja a una esposa y a su hija en la orfandad. Su cuerpo llegará a Quito al mediodía de este viernes, mientras el cabo Montachana se recupera en el Hospital Militar del Coca. Por hoy, la disposición del alto mando militar es reforzar las tropas en la zona y mantenerse para hacer un barrido, pues no se sabe si todos los insurgentes lograron pasar a su territorio o permanecen en el nuestro. Y a consecuencia de este incidente, Ecuador insiste otra vez a Colombia para que refuerce el control fronterizo con su propio ejército. La Cancillería ecuatoriana y el Ministerio de Seguridad enviaron un claro mensaje al gobierno de Colombia y a los insurgentes. Ecuador defenderá su territorio de estas incursiones. Apenas llegó la noticia, las autoridades ecuatorianas se reunieron en el Palacio de Gobierno a evaluar la situación. Conocidos los resultados del enfrentamiento, el canciller Ricardo Patiño se mostró indignado y calificó de gravísimo. Tal vez en otros lados la situación no sea tan... Para aquí, para nosotros, para los ecuatorianos, un soldado muerto, un soldado herido, es gravísimo. Actualmente, Ecuador tiene 8.000 hombres desplegados en la frontera norte. Del lado colombiano no se conoce el número de militares destinados a cuidar la frontera, pero es evidente, dijo el ministro Homero Arellano, que es insuficiente. Una alerta a las Fuerzas Armadas colombianas para hacer lo propio en su territorio. Este jueves, la ministra de Defensa María Fernanda Espinosa y su par colombiano Juan Carlos Pinzón hablaron sobre el tema, pero a nivel diplomático el canciller insistió. Necesitamos una mayor presencia y cuidado de parte del gobierno de Colombia sobre su frontera, para que no hayan incursiones de fuerzas irregulares armadas a nuestro territorio. Y ese fue un primer mensaje. El segundo fue para los insurgentes guerrilleros y paramilitares que pasan al Ecuador. A cualquier grupo, no sabemos cuál es el grupo que ha estado en esta ocasión, todavía no tenemos esa información. Cualquiera, no nos importa cuál sea, seremos absolutamente implacables para defender nuestra soberanía territorial y para defender a nuestros soldados. En la frontera con Colombia, Ecuador tiene 82 destacamentos militares. En los últimos 3 años, el país ha ejecutado 10.500 patrullajes terrestres, 68 operaciones marítimas y las aeronaves registran 13.800 horas de vuelo para el control del espacio aéreo. De Colombia no se tiene datos ni respuestas.
La radio de Ecotel de Loja dejó de funcionar desde este jueves. La Fiscalía intentó incautar sus equipos dentro de un proceso judicial seguido por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Según este organismo, Ecotel no cumplió con las características técnicas establecidas en el contrato de concesión. Una cadena humana impidió que la Fiscalía pueda ingresar a Ecotel Radio con el fin de incautar sus equipos. Tendrá que pasar sobre nosotros. Hubo incluso empujones. La policía rompió candados e hizo varios intentos, pero no pudo. Al final desistieron. Sin embargo, la radio dejó de operar. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones revirtió en 2011 el contrato de concesión de esta radio, según Fabián Brito, representante de la superintendencia, porque no cumplió con las características técnicas que estaban definidas desde que se le otorgó la frecuencia, es decir, en 2009. ¿Cuáles son los sitios en los cuales van a estar instalados los transmisores, los repetidores, el sistema de antenas? Por lo que asegura que de 2011 hasta hoy, la radio estuvo trabajando de forma clandestina y es por eso que tuvo que actuar la Fiscalía. Operación que la Ley de Radiodifusión y Televisión sanciona con la clausura de la estación y requisa de los equipos. El propietario de la radio, Ramiro Cueva, dice que el tema está en apelación dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja, por lo que le sorprende que se hayan tomado estas medidas. Sin haber existido sentencia del Tribunal de lo Contencioso, que incluso al ser desfavorable, tenemos otra instancia en la Sala de lo Contencioso de la Corte Nacional y posteriormente un recurso extraordinario de revisión. Pero Brito dice que eso no impide que se ejecute la incautación y menciona ahí la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Dispone que la interposición de recurso en ningún caso suspenderá la ejecución o el cumplimiento del acto administrativo. Oyentes y trabajadores de la radio han permanecido durante todo este jueves a las puertas de Ecotel. Esta misma empresa también tiene un canal de televisión que emite su señal para la provincia de Loja. La iniciativa de construir un puerto de aguas profundas fuera de Guayas, en otra provincia, ha sido cuestionada, pero también encuentra voces de apoyo. Un exgerente de autoridad portuaria explica la intención del gobierno y dice que se ha malinterpretado al primer mandatario. Las declaraciones del presidente Correa en los dos últimos enlaces ciudadanos encendieron la polémica. El primer mandatario aseguró que se estaba planificando la construcción de un nuevo puerto de mayor calado entre Chanduy y Pozorja, pero que eso va a tomar muchos años. Este señor entendió que me va a llevar el puerto de Guayaquil al otro lado. El puerto actual seguirá trabajando, pero va a estar colapsado. Después de 10, 20 años se necesita un nuevo puerto. Él es Alex Villacrés, fue gerente de autoridad portuaria y subsecretario de puertos. Aclara que en materia portuaria es el gobierno quien tiene la competencia exclusiva, según la Constitución, y que lo que ha ocurrido es un malentendido. Está hablando del futuro, está hablando de aquí a 10, 15, 20 años, porque el informe en el cual se basa el presidente es un informe de un plan estratégico, ¿sí? De aquí hasta el año 2034. Sin embargo, Villacrés, hoy dedicado a la cátedra, admite que construir un nuevo puerto fuera de la provincia del Guayas tendría un impacto en el sector productivo de Guayaquil. Sí se ve afectada la ciudad de Guayaquil porque Chanduy es un puesto que se encuentra a mucha mayor distancia de Guayaquil que lo que se encuentra por Pozorja. Se incrementa el costo de transporte terrestre. El ingeniero portuario asegura que dragar el canal de acceso al actual puerto puede ayudar mucho, pero incluso en ese sentido reconoce que el contrato firmado por el Estado con la concesionaria Contecom, que opera el puerto de Guayaquil, no se ha cumplido al pie de la letra. Porque no se ha dragado la entrada, ¿sí? En la entrada nunca se ha hecho ningún trabajo de dragado en 50 años de existencia del puerto. Sin embargo, el presidente Correa considera que dragar el ingreso al Golfo de Guayaquil no representaría mayores beneficios. Ahora revisemos con Paul Martillo cuántos puertos marítimos hay en el país y dónde están ubicados. Estas son algunas cifras de la actividad portuaria no petrolera. Actualmente en el país hay 4 puertos marítimos. Están ubicados en Esmeraldas, en Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. Según cifras oficiales, en el último año, entre todos,
movieron 36 millones de toneladas métricas aproximadamente. Sin embargo, solo el de Guayaquil manejó el 61% de esa cifra, que corresponde obviamente a importaciones y exportaciones. Los ingresos generados por la actividad portuaria son destinados en su totalidad al Estado central. Estos provienen de impuestos, tasas que pagan las navieras y concesionarios por utilizar la infraestructura. Gracias por mantenerse con nosotros. Nuevamente salimos de la capital para mostrarles la iglesia central de la parroquia de Conocoto al suroriente de Quito, cuya arquitectura y el famoso cuadro de San Pedro en su interior la han convertido en un atractivo para los visitantes. Seguimos con más información. Tensión en Vinces, provincia de Los Ríos, por un asalto frustrado a una entidad bancaria esta mañana. En un comunicado, el Banco de Guayaquil indicó que por el momento la agencia ubicada en las calles Sucre y Olmedo está cerrada al público y que oportunamente anunciarán la reanudación de sus operaciones. Se descartó la toma de rehenes y la presencia de explosivos, como se había especulado, y la agencia fue evacuada durante el operativo. 18 pueblos quichuas agrupados en la Ecua Runari decidieron desconocer a los fiscales indígenas. Su representante Carlos Pérez aseguró que limitar el ámbito de la justicia indígena es inconstitucional. Aquí está el informe con Jacqueline Rodas. La decisión la tomaron este miércoles 6 de agosto. 18 pueblos quichuas de 10 provincias de la Sierra, agrupados en la Ecua Runari, no acatarán las actuaciones de los fiscales indígenas. Así lo confirmó Carlos Pérez, presidente de la organización. Es el momento de decir no más fiscales indígenas, porque eso no existe en el derecho propio. Eso es una intromisión, eso es postizo. Las fiscalías indígenas se crearon en noviembre de 2007 a través de un convenio firmado entre el Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas CODEMPE y la Fiscalía. El acuerdo terminó a inicios de 2010, dejando únicamente a la Fiscalía General la potestad de nombrar a los fiscales indígenas. Actualmente se los designa a través de concurso en coordinación con el Consejo de la Judicatura. La Ecua Runari asegura que no tienen la obligación de obedecerlos. También rechaza que Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, haya expresado en la Asamblea su intención de normar la justicia indígena. Que zanje de manera definitiva, con normas muy claras, lo que corresponde a la justicia indígena en términos de definir qué es un conflicto interno de una comunidad. Pérez recalca el artículo 171 de la Constitución que dice: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Además indica, el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Ahí no dice delitos graves, menores, mayores, sencillamente dice todos, que puede ir desde un chisme hasta un homicidio agravado. En Pujilí, provincia de Cotopaxi, el fiscal de Asuntos Indígenas Jaime Olivo defiende su trabajo. Es importante la presencia de las fiscalías indígenas en el país porque nosotros conocemos el entorno, la realidad de la comunidad. La resolución de la Ecua Runari apenas lleva 3 días de vigencia. Aún no se conoce cómo las autoridades judiciales enfrentarán las consecuencias de esta decisión. 108 presos fueron los primeros en ser trasladados a la nueva cárcel regional Guayas. Se trata de disminuir el hacinamiento en los centros de rehabilitación. Merlin Ochoa nos explica. Los delincuentes más peligrosos del país fueron los primeros en ser trasladados al nuevo Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas. Se trata de los 93 presos que estaban en la cárcel conocida como La Roca. El operativo estuvo a cargo del Grupo de Intervención. Las autoridades no han querido pronunciarse ni dar detalles, pero la página web del Ministerio de Justicia se refiere al tema. Esta movilización fue integral con todas las seguridades del caso, respetando los derechos de los internos. En esta cárcel no solo están los 93 presos de La Roca, también 15 de otros centros de rehabilitación del país, entre Babahoyo, Quevedo y Portoviejo. En la página web también se aclara, esta transferencia no interfiere en el proceso habitual de visitas que realizan los familiares y allegados de los internos. La cárcel está construida sobre 75.000 metros cuadrados y tiene capacidad para más de 3.400 presos. Allí trabajarán 400 empleados. Los primeros reclusos están en las celdas de máxima seguridad, pero además hay pabellones de mediana, mínima y mujeres.
Aún se desconoce lo que pasará con La Roca, que ahora está vacía. En sus 3 años de funcionamiento hubo fugas masivas, enfrentamientos entre bandas y hasta asesinatos. El reclusorio fue construido por el municipio de Guayaquil, pero era administrado por el gobierno. Actualmente hay 21.000 presos en 42 centros de rehabilitación social. Con esta nueva cárcel, el colapso disminuiría considerablemente. Los operativos de control de velocidad llevan más de un año. Según la Dirección Nacional de Tránsito, en el 2013 se ha detenido a 1.323 conductores que han sobrepasado los límites permitidos de velocidad. Carla Delgado conversó con el general Juan Ruales de la Policía Nacional para hacer un balance de este sistema. Nos cuenta además que ya se están haciendo pruebas en 2 provincias del país para la implementación de las fotomultas. Ha pasado más de un año desde que iniciaron operativos de control de velocidad en el país a través de fotorradares. Como resultado, en 2012 los accidentes ocurridos por exceso de velocidad se redujeron en un 39%. La Policía Nacional tiene a cargo 44 fotorradares en todo el país, a excepción de Cuenca y Guayaquil, en donde el control de tránsito no es potestad de la policía. El director nacional de tránsito, Juan Ruales, dice que el balance de estos 15 meses es positivo. Eso nos ha permitido, de alguna manera, aleatoriamente estar en diferentes lugares del país a determinadas horas, y en lo que va del año del 2013 nosotros tenemos una reducción de la accidentabilidad por excesos de velocidad de menos el 32%. A pesar de ello, persiste la imprudencia en varios conductores que toman las vías como pistas de carreras. Nos estamos dirigiendo por la avenida Simón Bolívar a 90 kilómetros por hora, y como podemos observar tanto en el carril de la derecha como en el de la izquierda, los carros están irrespetando el límite máximo de velocidad. Es por esto que en lo que va del 2013 existen 1.323 detenidos por infringir el límite permitido de velocidad. El transportista Darwin Celi reconoce que la precaución por parte de quienes están al frente del volante es fundamental. Un poquito más de control de parte de la policía nomás. La implementación de radares fijos se convertiría en una buena alternativa según Ruales, así como las fotomultas. Directamente es tomada la fotografía y mandada al sistema nacional para que sea la agencia o el ente de control, el ente que esté encargado de hacer efectivas esas multas, puedan cobrarle al ciudadano que infringió tal o cual artículo de la ley. Dice que las pruebas de estos aparatos ya se realizan en Cuenca y Guayaquil. Gracias por acompañarnos. Ahora les mostramos una imagen de la avenida Machala, una vía emblemática que conecta el norte con el sur de Guayaquil y que a diario soporta el tránsito de miles de vehículos. Seguimos con las noticias. Y ayer les presentamos la historia de Leopoldo Ortiz, el guayaquileño que llegó a vivir en la indigencia en Nueva York. Con ayuda de otros compatriotas, el hombre vuelve. El anciano regresó a Guayaquil esta madrugada y su familia lo recibió emocionadamente. Nuestras cámaras, con Rafael Hernández reportando, presenciaron este reencuentro. Tras 12 años, la espera de esta familia terminó. Leopoldo Ortiz llegó al aeropuerto de Guayaquil en un vuelo desde Nueva York. No fue necesario decir nada, solamente abrazar y besar al recién llegado. Leopoldo no quiso contar nada antes de mostrarnos esta imagen de Jesús, que para él fue su compañía y protección en los últimos años. La encontró abandonada. En la calle. ¿Estaba usted un día? Sí, lo había puesto como arrimadito, así lo había puesto en un estante. Y yo veo, Dios mío, y yo vine y cogí y me saqué el pañuelo y comencé a limpiarlo. Bueno, yo lo llevé a la casa y desde ahí lo tengo. Ya en confianza recalcó lo agradecido que estaba con los compatriotas que pagaron su viaje de regreso. Yo he sido caprichoso siempre, que nunca me ha gustado que nadie me tenga lástima ni nada, pero hay mucha gente buena también en Nueva York, porque los pobres son los más allegados a Dios.
Con fotos y diplomas empezó a recordar algunas cosas y a enterarse de las que habían pasado en su ausencia. Ya habíamos perdido la esperanza de verlo, ¿verdad? Porque imagínense, tan lejos y sin noticias, entonces tenerlo ahora con nosotros es algo, una felicidad, una emoción que no se puede describir así. Y es que tan solo con hacer el viaje de regreso hasta Guayaquil, don Leopoldo ha recuperado una familia de por lo menos 20 integrantes, entre hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietas. Los Ortiz se consideran una familia sencilla, pero dicen que lo que acá no le faltará es atención y cariño. Un bolón de verde y un café. Un desayuno ecuatoriano que Leopoldo pudo compartir en familia. Mucha alegría, porque es la única persona mayor que nos queda. Es nuestra responsabilidad. Cuando él viajó, su bisnieta Alison tenía 2 años. Le extrañaba mucho, mi abuelito me contaba que él me quería mucho. Ahora aprovechar para comenzar quizá de nuevo eso. Sí, a quererlo mucho, a cuidarlo. La ventaja de una familia numerosa es que se turnarán para que nunca esté solo. Leopoldo está agradecido por la ayuda recibida en Estados Unidos y sobre todo por la oportunidad de estar nuevamente en casa. Científicos estadounidenses logran desarrollar una vacuna altamente eficaz contra la malaria. El descubrimiento se hizo tras décadas de investigaciones en un laboratorio ubicado en el estado de Maryland y puede ser la solución a este mal que cada año provoca la muerte de 1 millón de personas en el mundo. La vacuna fue evaluada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y Centros de Investigaciones Científicas. En las pruebas participaron 57 adultos sanos que nunca habían sufrido la enfermedad y aquellos que recibieron más dosis de la vacuna se mantuvieron sanos cuando quedaron expuestos al parásito transmitido por el mosquito Anófeles. Solo enfermaron unos pocos que fueron inyectados menos veces. El desarrollo de anticuerpos fue muy efectivo en quienes soportaron la inmunización que se dio por vía intravenosa. Los ensayos aún están en fase inicial y será con el paso del tiempo que se conozca cuán efectiva es en el largo plazo, aunque para muchos está en camino de convertirse en la solución esperada por científicos durante más de 50 años. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, afirmó que su país respeta la soberanía de otros estados, pero advirtió que a nadie se le debe ocurrir meterse en el territorio colombiano. Estas declaraciones las hizo en alusión a un anuncio de Nicaragua sobre su intención de comprar 4 navíos y cañones para el control de sus aguas. Revisemos ahora otras noticias en nuestro resumen internacional. Nueva balacera en Estados Unidos. 4 personas murieron y varias más resultaron heridas en 2 ataques armados en Dallas a manos de un ex militar que buscaba a su exnovia. El hombre fue hasta la vivienda de la mujer y al no encontrarla, abrió fuego contra 4 personas. Luego la encontró en otro sitio, lanzó un artefacto explosivo y volvió a disparar. El sospechoso, llamado Herbie Browser, está detenido. El móvil del hecho habrían sido los celos, según las autoridades. 2 jóvenes británicas fueron atacadas con ácido arrojado a sus rostros y cuerpo en la isla africana de Zanzíbar, en Tanzania. El ataque, perpetrado por desconocidos que iban en moto, se produjo por la tarde en plena calle. Las chicas de 18 años que realizaban un trabajo de voluntariado en una escuela ya fueron dadas de alta del hospital. Una británica y un colombiano se convirtieron en padres de la bebé más grande que ha nacido en España por parto natural. María Lorena pesó 13 libras y 11 onzas al nacer, todo un récord en el país ibérico. Los médicos atribuyen su tamaño a varios factores como la genética y la alimentación de la madre de 40 años. El Papa Francisco ha intensificado la lucha contra la corrupción en el Vaticano, fortaleciendo la supervisión de las transacciones financieras del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. El pontífice emitió un decreto diseñado para combatir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas por parte de la entidad que gestiona los fondos de la Iglesia Católica. El documento, recomendado por un equipo de asesores, es la última de una serie de medidas impulsadas por el Papa para terminar con irregularidades en esa entidad financiera.
Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Muy buenas noticias para nuestro balompié. Hace pocos minutos, Independiente José Terán en Venezuela se convirtió en el tercer equipo ecuatoriano en acceder a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Este partido se disputó en el estadio José Anzoátegui. El cuadro ecuatoriano visitaba al Deportivo Anzoátegui, como lo decíamos, y marcaba de tiro penal el primer gol. El Chiqui Guerrero, atención que Guerrero está a punto de firmar con el Cruz Azul de México. Esta sería su segunda conquista de contragolpe. Gran definición del ecuatoriano en el minuto 70. Miren nuevamente qué contragolpe, error defensivo, y lo aprovecha muy bien el extremo zurdo, llevándose al portero de buena forma. Muy bien por el equipo ecuatoriano y una histórica clasificación a otra fase. Independiente tendrá como próximo rival a la Universidad de Chile. Buena suerte para los ecuatorianos. En pocos minutos en el Estadio Monumental comenzará el partido de revancha entre Barcelona de Ecuador y Mineros de Venezuela. Esto también por la segunda ronda de la Sudamericana. Los dirigidos por Gustavo Costas necesitan un empate, puede ser 0-0, 1-1, para poder clasificar a la siguiente ronda, ya que los 2 goles anotados de visitantes favorecen a los toreros. Muy buena suerte para el representante ecuatoriano. La contundente victoria de Emelec sobre Sport Huancayo tuvo una figura destacadísima. Se trata del volante Ener Valencia, otro de los valores individuales del cuadro millonario. Juan José Barcia destaca todas las virtudes en la siguiente nota. Llegó a Emelec en el 2008 con apenas 19 años. Desde ahí, Ener Valencia ha marcado más de 30 goles en su carrera deportiva con la divisa azul. Su debut profesional fue en Copa Libertadores del 2010, frente a Newell's en Argentina. Ante Sport Huancayo, vivió una jornada memorable, logrando marcar 3 de los 4 tantos con los que Emelec avanzó en Copa Sudamericana. El primero, mediante golpe de cabeza para abrir la ruta del triunfo. El segundo, al puro estilo de un centro atacante, también con golpe de testa. Y el tercer gol con sutil toque de derecha y así registrar su primer hat-trick a los 24 años. Valencia, nacido en Esmeraldas, tiene como tarea pendiente marcarle al Deportivo Quito, pues al resto de clubes de primera división del país le anotó en anteriores campeonatos. Por lo pronto, el buen mediocampista espera encontrarse nuevamente con el gol este domingo, cuando Emelec reciba a Macará por el torneo local. Vale destacar que Jefferson Montero está pasando un momento sensacional en México y en cualquier momento se concretaría su transacción al fútbol inglés. Así que atención, porque otro ecuatoriano estaría migrando al fútbol europeo. Y hablando de la selección, falta menos de una semana para el partido esperado del año entre la selección ecuatoriana y España. Guayaquil es la sede de este macro evento deportivo. Comienza a recibir a todos los protagonistas. Hoy arribó, por ejemplo, parte del cuerpo técnico de la tricolor. Pablo Camposano nos amplía esta información. Alexis Mendoza, segundo entrenador de la selección ecuatoriana, arribó a la ciudad de Guayaquil junto con algunos integrantes del cuerpo técnico, antes del encuentro amistoso entre el actual campeón del mundo, España, y la tricolor. Un privilegio tenerlos aquí, poder enfrentarlos, ojalá podamos hacer una buena presentación y que todo sea en base a buscar el buen momento de la selección en víspera a lo que viene de la eliminatoria. Para este viernes está previsto que el técnico Reinaldo Rueda llegue al puerto principal en horas de la mañana, mientras que Cristian Noboa y Felipe Caicedo lo harán a partir de las 18 horas. El sábado llegaría al país Segundo Castillo, en tanto que Joao Rojas, Jefferson Montero y Renato Ibarra lo harían el domingo. La selección ecuatoriana entrenará en la cancha del estadio George Capwell, mientras que el equipo de Vicente del Bosque, que arribará a Guayaquil el próximo lunes a las 15 horas, realizará sus prácticas en el estadio Monumental. Por otra parte, los futbolistas nacionales que juegan dentro del país se integrarán a los entrenamientos con la tría a partir de mañana hasta completar la plantilla el próximo lunes, luego de haberse jugado la 7ª fecha del campeonato ecuatoriano. Y despedimos contándoles que Emilio Gómez logró este miércoles un importante triunfo sobre Timo Barker, 101 del ranking mundial. Venció por 7-6
4-6, 7-6 y accedió a los cuartos de final del Challenger de Río de Janeiro en Brasil. Gómez necesitó de 2 horas con 52 minutos para pasar a la siguiente ronda y asegurar 15 puntos para el ranking. El próximo juego del ecuatoriano, que aún no tiene horario definido, será ante el local Guilherme Clésar. El torneo entrega $50.000 en premio y da 80 puntos al campeón. Buenas noches amigos, soy Samantha Mora, bienvenidos al segmento Gente. Iniciamos con Juan Fernando Velasco, que hace poco ofreció una rueda de prensa donde habló de sus nuevos planes musicales y un esperado reencuentro. María José Hidalgo con los detalles. Juan Fernando Velasco presentó el nuevo disco de Carlos Vives, que desde hoy se distribuye a $5.99 en varios supermercados, farmacias y cafeterías del país. A través de Play Music va a encontrar un lanzamiento cada mes de lo más reciente, de lo más apetecido, de lo más nuevo, de lo más importante de la música del mundo y a un precio que creemos que es imbatible. Después vendrá por este medio tu nuevo disco también. Sí, claro, sin duda. Estamos trabajando en él, todavía está en etapa de ser ideado, pero creo que voy a retomar el tema con todo el alma y vamos a hacer un segundo álbum. Vimos unas imágenes con tu antiguo grupo Tercer Mundo, actuales, en las que tú estabas. ¿Será que hay reencuentro? ¿Vuelven los Tercer Mundo como empezaron? Mi antiquísimo grupo, hace 15 años que no nos juntamos y se nos ocurrió meternos en un estudio y grabar una versión de una de las canciones que fueron muy exitosas, que es Te Fijaras. La grabamos aquí en Ecuador y la mezclamos en Nueva York, la masterizamos allá y la lanzamos a las radios. Nos tomamos una foto porque había que ponerle algo al disco, ¿no? No sabemos hasta dónde llegue el ímpetu, pero por ahora eso es lo que tenemos. Por lo que no descartan compartir nuevamente el escenario. Y la obra de teatro Vivencias se estrenó en Quito y estará en cartelera durante un mes en el Teatro del CCI. Se trata de un show motivador y lleno de música en el que los presentes se identificarán con varias experiencias contadas entre poesía y algo de humor. Este es un innovador proyecto protagonizado por el cantante venezolano Juan Diego, quien está radicado en Ecuador hace varios años. En algún momento dice imposible. Y ahora una buena noticia de un talentoso intérprete. El cantante Guanaco será el único ecuatoriano en el festival musical más grande de África. Veamos. Este es Opi Kopi, el festival de música más importante de África, hasta donde viajará Guanaco. Como una fiesta que festeja la libertad, entonces hay muchas actividades libres, hay una carrera, una maratón de gente desnuda, hay como 8 escenarios, bandas de todo el mundo, entonces es una fiesta donde se vive el rock and roll a fondo y estamos súper contentos de ir. Él es el primer artista ecuatoriano invitado a este evento. Bueno, la suerte es que tocamos en main stage, o sea, en el escenario principal, en el día de cierre. Entonces estamos como en la franja de las bandas pesadas, digamos. ¿Cuál es la canción que no va a faltar en la presentación en Sudáfrica? Hay algunas como Vamos para la calle, por ejemplo, que es una canción súper rítmica y que es con la que vamos a cerrar el evento. Y ojalá, si todo nos sale bien, vamos a subir a todo el mundo a que baile en el escenario con ese tema. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el frío. Vamos a la calle, te digo. Su show será el 10 de agosto, fecha en la que con música rendirá homenaje al primer grito de independencia del Ecuador, pero en otro continente. Y dejando la música de lado, les cuento que el pequeño príncipe George ya tiene una propuesta de trabajo. Un director de televisión quiere que, junto con sus padres, Kate Middleton y el príncipe William, aparezca en un capítulo de una novela inglesa. Consideran que si el niño ya dio la cara ante en las cámaras, cuando fue presentado, bien podría participar en una pequeña escena con sus padres.
Así nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan excelente noche, pasen bien, chao. Y en un tema de actualidad, desde el 2014 se fabricarán 3.500.000 cocinas eléctricas que reemplazarán a las cocinas a gas. Así lo anunció el ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, luego de reunirse con los representantes de las fábricas de electrodomésticos. Las cocinas eléctricas reemplazarán a las cocinas de gas. Juan Carlos Aisprúa nos cuenta también que se plantea un subsidio para que personas de escasos recursos económicos puedan adquirirlas. Qué bonita. Es el ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, mostrando un prototipo de las cocinas eléctricas de inducción, que serán fabricadas por 8 empresas de electrodomésticos que operan en Ecuador. 3.500.000 cocinas de gas serán reemplazadas progresivamente desde el 2015, año en el que inicia la comercialización de estos artefactos. Así lo confirma el ministro. Obviamente lo que nosotros estamos pensando es que a partir del 2015 comience ya la sustitución. 2015, 2016 y 2017. Y mientras tanto, como les digo, el costo del gas y de la energía van a ser exactamente los mismos hasta el recambio total, para que no se genere caos. El costo del plan para cambiar las cocinas de gas por las eléctricas, según Ramiro González, supera los $2.000 millones. Para todo lo que es cambios de redes, para todo lo que es cambio de medidores, de instalaciones en las casas, etcétera. En la reunión a la que asistieron también representantes de la industria metalmecánica, se analizó el monto del subsidio que tendrán las cocinas de inducción para personas de escasos recursos. El gerente general de Induclov, Juan Pablo Vela, afirma que se analiza una propuesta de $370 por cada unidad. Le van a dar un bono, ¿no? Que con ese bono pueda acercarse a cualquiera de las cadenas comerciales o comerciantes que existen en el mercado de electrodomésticos para comprar la cocina de inducción, escogiendo la variedad que se oferte. Es decir, que si la cocina cuesta, por ejemplo, más de $370, pone la diferencia el comprador. Así es, eso es lo que nos han comentado. Además, el ministro de Industrias firmó un convenio con algunas universidades del país para que apoyen con la fabricación de piezas y repuestos para varios productos, entre ellos las cocinas eléctricas, con la finalidad de evitar su importación. Muy bien, concluimos, amigos. Muy grato, como siempre, compartir contigo, Tere. Un gusto. Tiene que regresar a Guayaquil más a menudo. Más información, como siempre, en Telemundo y siempre en nuestra página web ecoavisa.com. Que tengan buenas noches.